Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, NSC. Exploremos juntos cómo el conocimiento y la cultura transforman nuestras vidas. Les recuerdo que este espacio es gracias a la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI. Esto es lo más relevante de la ciencia y la cultura en Iberoamérica. La investigación científica juega un papel esencial en la protección y recuperación de animales marinos, ofreciendo información vital para entender las amenazas a las que se enfrentan estas especies y para desarrollar tácticas de conservación eficaces. Instituciones como Ecomar en Portugal están a la vanguardia en el desarrollo e implementación de este tipo de estrategias. En la ría de Aveiro, en Portugal, el mar y su biodiversidad tienen su casa en Ecomar. Allí se investiga, por ejemplo, el impacto del cambio climático en la flora y fauna marinas. Además, este proyecto europeo también se ocupa de los animales heridos. Así, la consigna de Ecomar es doble. Existen varias palabras: sostenibilidad, rehabilitación y conservación de la vida marina. Aquí desarrollamos la investigación en acuicultura y biotecnología, pero esencialmente la recuperación de animales marinos, porque nos preocupa poder ofrecer esta contribución a todo Portugal y, si es necesario, también a otros países. Hay dos centros especializados en Ecomar. El CEPRAM es un hospital que está abierto 24 horas al día todo el año. Puede tratar a más de 1000 animales heridos al año. Las aves representan la mayoría de los ingresos. También hay delfines, tortugas. Costanova quedó atrapada en una red de pesca. Esta tortuga ha recibido cuidados durante 7 meses. Después de curarle las heridas, ya que tenía algunos cortes profundos, se ha recuperado y ya está lista para ser liberada. Le colocamos un transmisor para observar cómo se desplaza por el océano después de que la liberemos. Para preservar la salud y la recuperación de los animales, que a menudo presentan fracturas o han ingerido anzuelos, plástico, toxinas, no se permiten visitas en el hospital. Sin embargo, sí están permitidas el tercer miércoles de cada mes en el Centro de Investigación de Ecomar, el CEPAM, ya que uno de los objetivos de este proyecto europeo es la educación oceánica. Sensibilizar a estos niños de 5 años funciona. He aprendido que los corales de estos acuarios son el hogar de muchos peces, que la vida marina es tan importante como la nuestra y que no debemos destruir la casa de los peces. El presupuesto total de este proyecto es de 4,8 millones de euros, de los cuales alrededor del 84,3% han sido subvencionados por la política de cohesión de la Unión Europea. Expertos de todo el mundo participan en la investigación sobre el cambio climático en el medio marino y la biotecnología. Utilizamos muchos corales para estudiar cuestiones ligadas a la biotecnología. Los corales son una fantástica reserva de nuevas moléculas que podrían conducir al descubrimiento de nuevos fármacos para curar el cáncer y otras enfermedades que afectan a las personas, enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer y el Parkinson. Cuidar de los océanos es la base de este proyecto, porque los océanos nos pertenecen a todos. Hoy Costanova regresa al Atlántico. El aumento de las plagas en todo el mundo representa una amenaza creciente tanto para la salud humana como para la economía global. Estos organismos no solo son capaces de transmitir enfermedades y contaminar alimentos, sino que también causan daños significativos a los cultivos. Es imperante desarrollar estrategias para su control. En la actualidad, las plagas siguen presentes y han encendido diversas alertas sanitarias a nivel nacional e internacional. De acuerdo con datos de la ONU, la invasión de plagas a nivel mundial amenaza la supervivencia de plantas y cultivos de exportación como la papa o los guisantes, poniendo en riesgo la economía y la seguridad alimentaria. México es un país megadiverso, por lo que se enfrenta a inmensas cantidades de plagas que por cuestiones ambientales, geográficas, sociales y climáticas han ido en aumento, provocando crisis en diversas zonas del país.
O sea, la plaga la definimos nosotros, ¿no? Entonces, incluso se puede dar el caso de que algo que es plaga en la Ciudad de México, por ejemplo, no necesariamente sería plaga en el estado de Veracruz, o plaga en México, a lo mejor no es plaga en algún país africano. Entonces, es algo también muy maleable, ¿no? Y, por ejemplo, las larvas de las moscas de la fruta se comen los frutos, entonces se vuelven, los dañan a tal grado que ya no se pueden comercializar. Informes de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura afirman que el 40% de los cultivos alimentarios mundiales se pierden cada año a causa de plagas y enfermedades vegetales, provocadas por diversas especies de animales que se van desplazando a causa de la globalización y las altas temperaturas. Si tú te vas, por ejemplo, al sur, un gran problema de salud pública lo representan los parásitos transmitidos por mosquitos y otros dípteros, otras moscas pequeñas, o chinches también, no el mismo tipo de chinche que tienen ahorita en la UNAM, sino otras chinches más grandes, que te pueden transmitir, o sea, toda esta gama de insectos te pueden transmitir desde leishmaniasis hasta enfermedad de Chagas, paludismo, de chikungunya, dengue. Ese es un grandísimo problema que tenemos en zonas de México. Entre el 2010 y 2020, estas enfermedades han ido en aumento, posicionando al dengue como uno de los padecimientos de plaga más mortales a nivel mundial, con 145 millones de personas en riesgo de contraerla. Por debajo, encontramos a la enfermedad de Chagas, con 65 millones de personas en riesgo y de 6 a 8 millones de personas infectadas. Ante los riesgos de sanidad tan altos, los gobiernos comenzaron proyectos de vigilancia epidemiológica, inspeccionando la producción, importación y exportación de alimentos. México tenía un modelo mundial que estaba precisamente abocada al control de plagas y enfermedades, y que desgraciadamente por falta de financiamiento ha ido perdiendo capacidad de reacción. Yo insisto, concretamente, el gobierno debe implementar otra vez campañas de comunicación efectiva que le expliquen a la sociedad, uno, el origen de estas plagas y cómo se pueden controlar. Tan venerados como satanizados, los organismos genéticamente modificados han generado un intenso debate en la esfera global. A pesar de la controversia, estos avances biotecnológicos han demostrado ser herramientas útiles en la agricultura, contribuyendo a mejorar la productividad y la resistencia de las plantas frente a desafíos ambientales y biológicos. Un OGM u organismo genéticamente modificado puede ser un animal, una planta o una bacteria cuyo material genético ha sido cambiado. Los genes presentes en un organismo pueden ser eliminados, agregados o alterados para producir nuevas características en un proceso conocido como transgénesis. En la agricultura, a diferencia de las técnicas de reproducción tradicionales que se aplican solo a especies idénticas o estrechamente relacionadas, la transgénesis se puede lograr utilizando diferentes especies y permite la creación de nuevas variedades, por ejemplo, cruzando trigo y girasol para producir un cereal más resistente a la sequía. El objetivo final de estas modificaciones genéticas es aumentar la resistencia de las plantas a los insectos y la tolerancia a ciertos herbicidas. Los 4 cultivos transgénicos más comunes son el algodón, el maíz, la soja y la canola. Estos han sido criticados por su peligro para la biodiversidad. Asimismo, hay pocos estudios sobre su impacto en la alimentación humana. Cuando se trata de crear conciencia, todos los formatos son válidos, incluso los videojuegos. Estos pueden ser una herramienta poderosa para fomentar la conciencia ambiental, abordando temas relacionados con la protección del medio ambiente y la promoción de prácticas sostenibles a diferentes niveles. Tal es el caso de Capybara Son. A través de este juego de tipo arcade, Bolivia quiere crear conciencia ante los incendios que cada año dejan miles de hectáreas destruidas y a diversas especies sin hogar en el país. Capybara Son es el nombre del juego diseñado y programado por el ingeniero boliviano Daniel Canedo por encargo del Centro Cultural de España en La Paz, donde la gente puede acercarse para jugarlo.
sino es más una llamada de atención para la gente que realmente puede hacer algo y que está permitiendo que estas cosas estén pasando, porque ya es algo que vemos ya desde mucho tiempo y se sigue repitiendo año tras año, y cada vez es peor, ¿no? Cada vez son más hectáreas las que se han quemado, cada vez es más espacio el que se ha perdido, cada vez son más hábitats quemados, cada vez son más animales desplazados, y todo a razón del fuego, ¿no? Que no es como un desastre natural, sino que es a propósito, ¿no? La protagonista del juego es Capi, una pequeña capibara carpincho o chigüire que huye del fuego y trata de reunirse con su familia desplazada por los incendios forestales. El paisaje de fondo está inspirado en la localidad de Chochís, en la región oriental de Santa Cruz, caracterizada por sus serranías verdes y una formación rocosa conocida como la Torre de Portón, que fue una de las zonas afectadas fuertemente por los incendios. El juego es un juego de plataforma donde el capibara se mueve de izquierda a derecha, tratando de saltar sobre plataformas que se encuentran, representando un poco lo que es su hábitat, ¿no? Que es un lugar, un bosque un poco selvático, pero al mismo tiempo está el fuego que lo está tratando de impedir que se escape. Y es que los incendios son un problema recurrente en Bolivia, donde en 2019 el fuego arrasó más de 5 millones de hectáreas en el país, lo que se consideró como uno de los más grandes desastres ecológicos en la última década. Hasta fines de octubre, el gobierno boliviano contabilizó 2,6 millones de hectáreas quemadas frente a los más de 4 millones reportados en 2022. El mundo se encuentra al borde de un desafío climático crucial: la posibilidad de que en los próximos años la temperatura global aumente más de 1.5 grados Celsius. Este incremento conlleva riesgos significativos para la salud humana y el medio ambiente. Un estudio recientemente publicado ha encendido las alarmas sobre esta preocupante situación. El mundo podría superar el umbral de calentamiento de 1,5 grados en apenas 7 años, si las emisiones de dióxido de carbono siguen aumentando. Así lo advirtió un estudio del Global Carbon Project, presentado en la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Clima COP28 en Dubái. La contaminación por combustibles fósiles aumentó un 1,1% el año pasado, según la investigación de este consorcio internacional de científicos. El documento advierte que las emisiones de CO2 procedentes del carbón, gas o petróleo alcanzarán un nuevo récord en 2023. Los combustibles fósiles representaron 36.800 millones de toneladas de CO2 de un total de 40.900 millones que se calcula se emitirán este año. El Global Carbon Project apunta especialmente a China e India, primer y tercer emisores mundiales de gases de efecto invernadero, donde la creciente demanda de energía está superando el despliegue de fuentes renovables. Por los gases de efecto invernadero que genera la actividad humana, la superficie del planeta ya se ha calentado una media de 1,2 grados respecto a la era preindustrial, intensificando olas de calor, incendios forestales, inundaciones y tormentas en el planeta. El Acuerdo de París de 2015 estableció una meta de mantener el aumento de la temperatura por debajo de 2 grados Celsius respecto a la era preindustrial, y si fuese posible, 1,5 grados. La COP28 debe definir el futuro de la utilización de los combustibles fósiles. Los grandes contaminadores tratan de desalentar los llamamientos para alcanzar un acuerdo que elimine gradualmente el uso intensivo de carbón. La comunicación científica está encontrando un aliado poderoso en los podcasts, una herramienta cada vez más efectiva para promover el conocimiento en diversas áreas. Así lo demuestra el taller de lácteos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. En este taller de lácteos justamente nos encargamos de procesar leche, particularmente de nuestra posta zootécnica. Apoyamos varias clases, varias prácticas, por ejemplo, de una clase que se llama Industrialización de Productos de Origen Animal, Inocuidad Alimentaria, entre otras. Estábamos viendo que las redes sociales entre los alumnos es un tema muy fuerte. Entonces hay podcasts que
que los alumnos escuchan justamente como parte de su formación. Entonces estábamos viendo cómo llegar a la comunidad estudiantil en el tema de lo que hacemos aquí justamente, que es la transformación de productos de origen animal. Entonces este podcast surgió a través de mucho tiempo de estar ideando cómo hacerlo, con el apoyo de algunos alumnos. Por ejemplo, van terminando justamente de hacer servicio social unos alumnos de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas, que nos ayudaron justamente a construir la parte que ellos manejan del diálogo, de varias cosas que los alumnos de veterinaria no reciben, pero justamente ahí complementamos las licenciaturas que hay aquí. Se llama Ordeñando el Conocimiento porque justamente la idea sale o surge de este taller de lácteos, ordeñarlo, transmitirlo, compartirlo para la formación de futuros médicos y médicas veterinarias. Somos UAMX. Durante milenios, el uso del esmalte de colores en la escultura y arquitectura chinas ha enriquecido su tradición artística. Esta técnica ha alcanzado una prominencia especial en el ámbito de la cerámica, donde se destaca por su diversidad en técnicas y una paleta de colores vibrantes. Con una historia de más de 1600 años, el castillo de Changbai, ubicado en la ciudad de Shekshui, en la provincia de Shanxi, en el norte de China, es una antigua fortaleza revestida con muchas artesanías vidriadas de colores. Luce el esmalte de colores, una especie de obra de arte tradicional hecha a mano que integra cerámica, arquitectura y escultura. El esmalte de colores ha sido ampliamente utilizado en palacios, templos, pagodas y otras arquitecturas de la antigua China debido a sus magníficos colores y formas variables. Con información de la oficina en Taiyuan, China, Noticias Xinhua. En México, la lectura es una actividad que ha experimentado fluctuaciones en términos de popularidad y accesibilidad entre la población. A pesar de muchos esfuerzos de fomento a la lectura, el país norteamericano sigue ocupando las últimas posiciones regionales en esta materia. Jessica reparte sus propios libros que publica. Hace apenas medio año que lanzó su editorial Toolbox, después de dedicarse toda la vida a escribir y dar clases de literatura. Más que un emprendimiento, se trata de un acto de fe, especialmente este año, cuando el hábito de lectura de los mexicanos ha caído más de 12 puntos desde 2016. Según la última encuesta oficial, tan solo 7 de cada 10 personas en zonas urbanas había leído algo recientemente. Y creo que especialmente después de la pandemia la gente se ha acostumbrado a escuchar a los libros, ¿no? Por un lado. Por otro lado tenemos podcasts por todos lados. Entonces creo que la gente está más acostumbrada a escuchar y no a leer tanto. Por eso me parece que que las editoriales al final del día no son muy buen negocio. Los datos son aún más desesperanzadores al hablar de libros. México tiene un promedio de apenas 1.7 libros leídos al año y tan solo el 40% de población lectora termina un libro en el último año. Charlie heredó de su padre esta librería, inaugurada hace 3 décadas, pero ahora casi todas sus ventas son de alimentos en vez de literatura. Ha tenido que reinventarse para sobrevivir a la última estocada dada por la pandemia. Algunas editoriales grandes que te daban crédito y que podías tener los libros aquí, que no los compraba la librería, sino que eran de la editorial en consignación. De repente las editoriales tuvieron que cambiar sus políticas y ahora es mucho más difícil tener un surtido más grande cuando eres un cliente pequeño como nosotros. Cerca de la mitad de la población mexicana asegura que no lee porque nunca se lo incentivaron en casa o en la escuela. La universidad más grande de Latinoamérica diseñó estas islas de lecturas, espacios donde estudiantes de varias carreras acercan la pasión por leer mediante actividades lúdicas. Son los llamados mediadores, que buscan generar comunidades lectoras. Este retorno de las personas hacia la lectura y la escritura y que ellos vean que son formas accesibles y que no son procesos, digamos, tan complicados y que desde los juegos y desde otras perspectivas podemos acercarnos a la lectura de una forma más sencilla. La encargada de esta y otras iniciativas de la UNAM, Anel Pérez, considera que existe un abandono institucional y las acciones son aisladas.
El gobierno capitalino relanzará su campaña de ciudad lectora heredada de administraciones anteriores con escasa implementación. Para esta profesora se debe fomentar la lectura por el simple hecho de sentir placer, una mentalidad opuesta a la del actual gobierno. Podemos notar que la mayoría de los programas de fomento a la lectura se dirigen solamente a la edad escolar y se fomenta muchísimo con varios proyectos incluso estatales, pero al cumplir los 12 años o al salir de la primaria no volvemos a saber de estos proyectos. Y pese a todo, una aventura de leer que nunca morirá mientras haya libros. La agencia Knowworld sitúa a México en la posición 24 de los 29 países que más leen en el mundo. Con apenas un promedio de 5 horas y media de lectura a la semana, México se ubica por debajo de sus pares latinoamericanos como Argentina, Brasil, Chile, Colombia o Venezuela. Espacios de una secuencia es la última creación de la artista Ulla von Brandenburg y ha sido diseñada para el Palacio de Velázquez en Madrid. En esta muestra, el espacio se reinventa para transformarse en un escenario teatral vivo en el que el espectador se convierte en el protagonista principal de la narrativa artística. La vida es una obra de teatro que no permite ensayos, decía Charles Chaplin, y esta es justo la experiencia que promete la exposición Espacios de una secuencia, una puesta en escena teatral elaborada por la artista Ulla von Brandenburg en el Palacio de Velázquez de Madrid, donde el público es el protagonista de la obra. Organizada por el Museo Reina Sofía, la exposición se planta ante nosotros sin una propuesta concreta de recorrido, sino que será el visitante quien se adentre en una serie de instalaciones textiles con formas geométricas y de intensos colores, haciendo posible que resignifique la obra con su propia experiencia. Every space is used in a different way, and every space invites the public for a different utilization and also for a different body movement. For example, in the red space you have to bend your head to get inside, and then also there is a different visibility, so there are always also different axes of perspectives. Disponible hasta el 10 de marzo, la artista inspira su recorrido en las teorías sobre la forma de Gestalt y el trabajo de la Bauhaus, así como en los estudios del color y el estado psicofisiológico de Johann Wolfgang von Goethe y Max Lusker. En contraste con este baño de tonalidades, la instalación muestra también 3 películas en blanco y negro de la artista alemana, Enmascarado y sobre todo silencioso, Teatro de sombras y Los objetos, que ahondan en el lenguaje teatral para explorar los límites entre la realidad y la ficción. A este túnel sensorial se suman objetos que invaden el espacio de forma aparentemente arbitraria, como si la decoración escapara de las películas, mientras los protagonistas también cobran vida en una narración compleja para un espectador que, director de su propia obra, se sitúa en el centro de la acción. Muchas gracias por acompañarnos en el noticiero científico y cultural iberoamericano NSC. Agradecemos a los socios de ATEI que a través de sus plataformas hagan posible este noticiero, al igual que a las agencias informativas AFP, EFE, Xinhua, Euronews y Deutsche Welle. Mi nombre es Iván Carrillo. Les invito a visitar nuestra página noticiasnsc.com y a utilizar nuestra aplicación. La próxima emisión, más información científica y cultural.